Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando del Arsenal frente al Manchester City, o mejor dicho, del Manchester City frente al Arsenal y la goleada de 4 goles por 1 en el partido más importante quizás de la temporada de la Premier League. El Arsenal llegaba con 5 puntos de diferencia con respecto al City, pero con 2 partidos más, o sea, prácticamente obligados a ganar para depender de ellos mismos en busca de su primera corona en los últimos 19 años cuando ganaron con Arsène Wenger en el año 2004. El Arsenal, que además venía en una situación compleja, le había costado en los últimos partidos sacar resultados, habían empatado 2 frente al West Ham, también contra el Liverpool, no habían podido vencer al Southampton, incluso le remontaron en el último minuto prácticamente de partido para lograr sumar un punto en el Emirates, o sea, llegaban al Etihad con una situación bastante delicada, enfrentar a un equipo que en sus últimos 17 partidos no conocía la derrota, ¿no? 14 victorias, 3 empates. Eso hacía que el City llegara volando, quizás en el mejor momento de la temporada para el conjunto de Pep Guardiola. Y no hubo encuentros, realmente los Citizen le pasaron la mano por la cara al Arsenal desde el minuto 1 hasta el 90 y tanto que duró el encuentro. Fue un dominio total, un dominio aplastante de los locales, de los Sky Blues, que parece ser que van a volver a ganar el título de la Premier League. Será el quinto en los últimos 6 años, o sea, una hegemonía, un dominio, un monopolio del fútbol inglés que solamente se puede equiparar a la época de Sir Alex Ferguson al mando del Manchester United. Evidentemente tienen todavía que confirmarlo, tienen que jugar esos 2 partidos que tienen extra sobre el Arsenal, pero ahora mismo tienen solamente 2 puntos de desventaja, o sea, ganando los 2 encuentros le sacarían ya un total de 4 unidades a los chicos de Mikel Arteta, que repito, en el partido de ayer no tuvieron nada que hacer. Y yo creo que más allá de la calidad individual evidente que tienen los jugadores del Manchester City sobre los del Arsenal, con Haaland, con De Bruyne, con Bernardo, con Gundogan, con Rodri, con Rubén Díaz, yo creo que también la diferencia estuvo en el banquillo y la capacidad de preparar el encuentro que tuvo Pep Guardiola con respecto a Mikel Arteta. Yo les propongo ir ahora a la pizarra para entender un poquito más qué fue lo que estuvo sucediendo en el encuentro y hablar un poco sobre las alineaciones, los movimientos tácticos y cómo Guardiola le ganó la batalla de la pizarra a Mikel Arteta. Bueno, evidentemente las primeras decisiones que tuvieron que tomar los entrenadores fueron las alineaciones, ¿no? El Arsenal no cambió nada, mantuvo su habitual 4-2-3-1 con los jugadores que lo vienen haciendo en los últimos partidos, salvo Saliba, que está lesionado, ya lleva algún tiempo lesionado, y coloca a Rob Holding, ¿no? Evidentemente ahí hay un lastre competitivo importante para los de Londres. Hablamos de una diferencia muy grande entre el central francés, que quizás venía siendo lo mejor de la Premier League en la posición, con respecto a Rob Holding, un jugador que le ha costado trabajo asentarse dentro del equipo y que, siendo el tercer central, yo creo que se queda corto el Arsenal en esa posición. Necesita quizás otro jugador ahí para colocarlo en este tipo de encuentros y que la diferencia entre titular y suplente no se note tanto como sucede cuando no están o Saliba o Gabriel Magalhaes, ¿no? Holding no termina de dar el nivel, pero el resto del 11, bueno, es lo que habitualmente viene colocando Mikel Arteta, o sea, no hizo nada raro. Por parte de Guardiola, también mantuvo lo que viene siendo su 11 titular, con la entrada de Walker y de Akanji teniendo que jugar de lateral izquierdo por la ausencia de Nathan Ake y porque prefería, parece, con un lateral izquierdo que fuera derecho, sobre todo para manejar mejor el perfil hacia adentro de Bukayo Saka cuando va a encararte, que generalmente busca la diagonal por dentro, y combinar con Odegaard, con Gabriel Jesús, con Thomas Partey, y bueno, quizás le permitía defender un poco más el remate, el pase filtrado por dentro de Bukayo Saka, el regate interior de Bukayo Saka. Yo creo que ahí a Kanji quizás se lo podía mejorar ante un Labor, por ejemplo, que sí es zurdo y que podía defender más el perfil de buscar la línea de fondo que el juego interior que te puede provocar Bukayo Saka. En cuanto a la alineación, volvió a preferir a Bernardo Silva en ese rol de extremo por la derecha, por encima de Riyad Mahrez, que era un jugador que tenga un poco más de
rol mediocampista hasta cierto punto, un jugador que te pueda quizás dar un poco más de continuidad en la circulación del balón y quizás un poquito menos de desborde, de vértigo, de uno contra uno y de gol, que si lo tiene Mahrez, pero un jugador un poco más cerebral como Bernardo, y que además a nivel defensivo te pueda dar esa diferencia, esa calidad que tiene el portugués, ese talento innato que tiene el portugués para entender el juego, saber dónde colocarse, saber cómo defender, cuándo meter el cuerpo, cuándo meter la pierna y ayudar constantemente a los mediocampistas y también, por supuesto, a Kyle Walker. En cuanto a la pizarra como tal, ya en el terreno de juego hay que decir que Guardiola estuvo haciéndolo de manera distinta a lo que viene ocurriendo generalmente, ¿no? Al final el técnico de Sampaoli en los últimos partidos lo que está haciendo es colocar a Gundogan muy arriba en el campo cuando su equipo tiene la pelota y adelantar a John Stone como una especie de doble pivote junto con Kyle Walker cerrando la posición, evidentemente de Rubén Díaz y también la del lateral izquierdo, al igual que la del lateral derecho, y atacar en una especie de 3-2-2-3. Un equipo que generalmente aquí ya te generó la primera ventaja en un 3 contra 2, te atrajo a tus dos pivotes y tiene a dos mediapuntas por delante que si reciben y pueden girarse pueden atacar a la última línea sin ninguna desventaja, ¿no? Además generando situaciones de uno contra los laterales, y también si estos fijan al recibir el balón y se genera el espacio entre lateral y central, ellos también pueden terminar atacándolo para después colocar el centro que termine rematando Erling Haaland o el jugador que llegue por el segundo palo, en este caso Jack Grealish. Pero para el partido contra el Arsenal prefirió tener un equipo, digamos que más pragmático y más simétrico, ¿no? Un equipo que fuera de posiciones hasta cierto punto más naturales dentro del juego. El Arsenal es un equipo que suele defender muy arriba, que busca presionarte muy arriba, que tiene mucha capacidad para el robo, y evidentemente Guardiola quería que su equipo estuviera sólido, que fuera pragmático con el balón y que pudiera sobre todo correr la cancha, ¿no? Aprovechar los espacios que te puede terminar dando el conjunto del Arsenal, ¿no? Que sobre todo es detrás de la última línea, porque ese adelantamiento provoca que detrás de la última línea haya mucho espacio y que pueda ser aprovechado por sus jugadores. Lo que hizo Guardiola, entre otras cosas, cuando su equipo tenía el balón, fue abrir mucho a los centrales, mucho, lo tenían muy abierto, subir un poco la posición de los laterales, que fijaran sobre todo a los dos extremos, mientras que Arteta colocaba evidentemente a Odegaard acompañando en una especie de doble punta, en un casi 4-4-2 a su Arsenal, que Gabriel Jesús presionara a uno de los centrales, Odegaard al otro, y dejaba una situación con Xhaka presionando a uno de los pivotes y el otro generalmente quedaba como hombre libre. Y aquí Thomas Partey aguantaba un poco la posición para tener controlado a la figura de Kevin De Bruyne. La idea era que que el balón no pudiera ir directo hacia el hombre libre, porque la presión de el punta fuera de una manera que tapara esa línea de pase. Y evidentemente ahí podían provocarse el robo si trataba de forzar con un pase a la banda, con un pase a un hombre que estuviera presionado. Y aquí lo que terminó sucediendo fue que Guardiola decidió jugar directo, circular la pelota, intentar tenerla en esta primera zona, atraer al máximo a los jugadores del Arsenal, dejar a este jugador libre aquí, con el que no se podía jugar en una primera instancia. Si Thomas lo perseguía, evidentemente aquí quedaban un 4-4 atrás, que jugando directo con De Bruyne o yendo directamente
a Haaland podrían terminar generando un ataque de 4 para 4 con los bichos de Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Haaland en igualdad numérica. Y si Thomas se quedaba en una especie de posición intermedia entre el hombre libre y Kevin De Bruyne, entonces lo que hacía el central era jugar ya directamente con Haaland. ¿Qué sucedía con esta situación y por qué no lo podía defender el equipo de Arteta? Es que cuando la pelota iba por el aire, el balón se iba moviendo por el aire, Thomas Partey no controlaba dónde estaba Kevin De Bruyne porque estaba mirando el balón y sobre todo intentando dominar la posible caída del balón, esa posible segunda jugada. O sea, el central saltaba sobre Haaland. Aquí Thomas miraba la posición de Haaland y el posible despeje de su central y no sabía dónde estaba Kevin De Bruyne, que se le escondía por su lado ciego. Esto, evidentemente, si Haaland era capaz de controlar el balón, de aguantarlo, de sujetarlo y esperar que llegara Kevin De Bruyne por uno de los dos costados donde aparecía Thomas, lo que generaba era que pudiera recibir y ya encarar a la última línea. Así más o menos fue lo que sucedió en el primer gol, ¿no? El primer gol es un balón largo para Haaland que aguanta a Holding. Thomas Partey va a buscar esa segunda jugada que no existe porque temporiza y controla muy bien Haaland ese balón. De Bruyne aparece por su lado ciego, Haaland va con él y bueno, después hace una gran jugada que termina en gol. En último caso, además, que el balón viniera aquí y estuviera bien defendido Kevin De Bruyne después de salir por la espalda de Thomas Partey, que se cerrara, por ejemplo, el lateral para venir a ayudar, la conducción de Bruyne volvería a fijar. Evidentemente Haaland también atacaría la profundidad, llegaría el lateral por este costado y ahí se genera la superioridad. También hay que decir que, a diferencia de otros centrales en la Premier League, cuando Haaland viene muy abajo a recibir ese balón, lo estaban persiguiendo los jugadores del Arsenal. Y Haaland tiene algo que se le ha visto poco este año por el dominio abusivo territorial del conjunto de Pep Guardiola. Y es que cuando recibe y da el apoyo, y al atraer a este central, él tiene la capacidad de atacar el espacio que genera con ese apoyo. O sea, él está aquí, sale a buscar el balón, la pelota le llega, el central viene a por él y él ataca la posición de ese central abandonado una vez entrega para un jugador que viene de cara para volver a recibir. Fueron situaciones que se estuvieron dando durante prácticamente todo el partido y que el Arsenal no logró controlarlo prácticamente en ningún momento. También el Manchester City, entre otras cosas, jugaba con la posición de Thomas, como yo le decía, y si Thomas venía aquí, bueno, ya era más fácil, ¿no? O sea, ya jugar directamente con Kevin De Bruyne, jugar directamente con Erling Haaland para poder generar esa ventaja y ese 4 contra 4 que se estaba sucediendo en este costado. En el caso de que Thomas no viniera y que no hubiese pase directo con Erling Haaland porque estaba o bien defendido por los centrales o porque le tapaban bien esa progresión al central del Manchester City para jugar de manera directa, siempre estaba la posibilidad de conectar con este jugador que quedaba libre, ¿no? Tiene muy automatizado Pep Guardiola lo que se conoce como el tercer hombre. Supongan que Gabriel Jesús viene a esta zona intentando evitar que haya repetición de pase con el arquero, con Ederson, para que pudiera jugar de manera directa, que se podía dar esa situación, conocida también como tercer hombre. Y la otra que se dio mucho en el partido es que jugara contra pivote que venía de cara, el tercer hombre clásico, presionado, pero con su habilidad pudiera jugar ya directamente con Rodri o Gundogan, el pivote que quedara libre, y a partir de ahí, bueno, empezar a generar la ventaja, ¿no? Y avanzar por todo el campo con cierta ventaja. Si Thomas venía muy arriba y tapaba también al hombre, y repito, no había pase directo para encontrar a Haaland dentro del encuentro,
Entonces aquí Kevin De Bruyne tenía la facultad de moverse por los costados, ¿no? O sea, moverse hacia el lado del balón, hacia donde estaba la pelota, y afuera, si estuviera en el central derecho, o sea, en el costado diestro, podría venir aquí para generar una ventaja, podría venir a esta otra zona muy abajo, bien abajo para recibir. Y aquí al Arsenal le entraba la disyuntiva, ¿no? De qué hacer en el encuentro, porque si el central perseguía muy hacia arriba a De Bruyne, si lo venía a buscar a esta zona, bueno, aquí se generaba un espacio kilométrico, un espacio gigantesco que Haaland podía terminar atacando, ¿no? Que Haaland podía terminar dominando, y no era para nada difícil, digamos de alguna manera, que el City pudiera encontrar a través de la circulación de su balón a un hombre libre y a partir de ahí encontrar a Haaland en esta profundidad. Lo cierto es que se dio muy poco que el Arsenal fuera a buscar tan arriba, y cuando ya De Bruyne quedaba en esta zona, bueno, se generaba ese hombre libre o otra vez, y circulando el balón lo encontraban, y a partir de ahí el Manchester City lograba avanzar en el terreno de juego y producir situaciones de gol. Prácticamente pudieron dominar los duelos directos, los dos centrales del Arsenal. Hubo un dominio total, para que se hagan una idea. De Bruyne y Haaland cada uno ganaron 3 duelos aéreos, mientras que Holding y Gabriel Magalhaes solamente podían ganar uno cada uno. O sea, fue un dominio bastante aplastante. Si bien la posición fue pareja de 52-48, los asaltar. Lo cierto es que fue un partido muy completo del Manchester City, y por eso terminó goleando a un Arsenal que prácticamente sí pudo estar dentro del partido. En cuanto a la tabla de posiciones, ya les decía, el City se queda solamente 2 puntos del Arsenal, está con 2 juegos de más, habrán 6 puntos que van a poder sacar y quedar con ventaja de 4 por delante de los Gunners. Es verdad que tienen el calendario más apretado, porque tienen que jugar los partidos de ida y vuelta de las Champions, mientras que el Arsenal solamente va a jugar un partido a la semana, pero al Arsenal le quedan varios rivales de muchísimo peso, entre ellos, por ejemplo, el Newcastle, el Chelsea, que viene mal, pero sigue siendo un rival que te puede terminar complicando. Y lo cierto es que todo parece indicar que el City va a volver a ganar por quinta ocasión en los últimos 6 años la Premier League, una hegemonía que yo creo que cualquier hincha de los Sky Blue hubiera firmado en el momento en el que fichan a Pep Guardiola. Fue un partido espectacular de Erling Haaland, que tuvo mucho más contacto con el balón de lo que viene haciendo habitual en él. Para que se haga una idea, promedia alrededor de 23 toques por partido, y en el encuentro contra el Arsenal dio 35 toques, varios key passes, 2 asistencias, un gol. Llegó a 33 goles, que es récord por una temporada de 38 partidos. Todavía le quedan varios juegos por disputar, o sea, va a destrozar ese récord. Va a destrozar también el récord de Alan Shearer, que es de 34 para una temporada de 42 goles. Lo cierto es que el noruego ha dado un paso adelante en cuanto a su juego, y ahora está también fuera del área marcando diferencias. Ya en el Dortmund habíamos visto que tenía situaciones donde podía generar esa ventaja, que no es un tronco asociativamente, o sea, es un futbolista que evidentemente no es un virtuoso con el balón lejos de la portería, pero que tiene calidad para dejar buenos apoyos, para combinar en situaciones donde pueda generarse incluso su propio espacio y después ir y atacarlos. Y contra el Arsenal fue una pasada literalmente ver jugar a Erling Haaland. 16 pases cuando venía promediando 10 por partido, o sea, una verdadera locura el encuentro de Erling Haaland, una verdadera barbaridad la temporada que se está marcando. Y para el Manchester City, otro año más de una dinámica extremadamente positiva y de estar promediando alrededor de 90 puntos. Otro año más. Es una máquina de la regularidad del equipo que ha creado Pep Guardiola, y que demuestra lo difícil que es para el resto de equipos de la Premier ganar el título. Ya le ha pasado al Liverpool con temporadas de 97 y de 92 puntos, que no ha podido hacerse
con el campeonato, y le va a pasar al Arsenal, que haciendo casi 90 puntos tampoco va a poder ganar el título de la Premier, porque tiene por delante a un super equipo que como es el de Pep Guardiola. Nada, déjenme en los comentarios qué les pareció el partido, tácticamente qué les pareció las soluciones que encontró Pep Guardiola para superar al equipo de Mikel Arteta, mucho más vertical, mucho más directo, encontrando a Haaland y aprovechando la habilidad que tiene De Bruyne para la conducción y filtrar pases en el último tercio cuando viene en carrera, la capacidad también de armar el golpeo y de marcar goles, en fin, cuénteme qué le pareció el partido, qué le parece el final de la Premier. Lo podrá ganar el equipo del Arsenal, no le va a alcanzar, y el Manchester City va a ser pleno y va a terminar ganando por quinto año en 6 la Premier League. Nada, déjenmelo en los comentarios, y si le gusta, por supuesto, suscríbase, activa la campanita, que estaremos pronto de nuevo por acá comentando de fútbol.